capítulo 25 de Mateo. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y al otro le dio 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Me gusta la Reina Valera porque dice capacidad. Otras versiones dicen conforme a su habilidad, que es lo mismo. Y dice la Biblia que luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Note esas dos expresiones: después de mucho tiempo, arregló cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, lo ascendió. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo igual que al primero: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bonita parábola, ¿verdad? Se llama la parábola de los talentos. Esta parábola es parecida a la parábola de las 10 minas que están en el libro de Lucas, ¿verdad? Vamos a hablar de estos talentos. Pueden sentarse. Amigos y hermanos, los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo constituyen el mensaje escatológico del Señor Jesucristo. Cuando hablo la palabra escatológico, quiere decir profecías de finales de los tiempos, profecía futura. Y ese mensaje del 24 y 25 constituye ese mensaje del Señor Jesús hablando del tiempo final. El lugar era el templo. Allí se encontraba el Señor.
Y el tiempo era lo que ahora conocemos como la Semana Santa. O sea, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo era este tiempo que se encontraba. Había pasado que las autoridades religiosas se sentían incómodas con Jesús antes de su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos. Eso se encuentra en el capítulo 21, versículo 1 al 11 de Mateo. Pero después de la entrada triunfal de Jesús, aquellas autoridades religiosas vieron cómo el pueblo lo aclamaba y además de eso, no solamente vieron que gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que Jesús entró al templo con un látigo en la mano, purificó el templo y reprendió a aquellos negociantes que estaban adentro del templo con autoridad. Pero esto hizo enfurecer más a aquellos religiosos. O sea que Jesús logró que su antagonismo se endureciera más. E hicieron varios intentos de hacer caer a Jesús con preguntas difíciles y enredadizas, pero ya sabemos que no tuvieron éxito. Por si fuera poco, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús exhorta duramente a los fariseos religiosos y a los escribas y les dice muchas veces, escribas y fariseos hipócritas, y comienza a exhortarlos de una manera dura. Fue en esa semana en el templo, en esa semana que conocemos como la Semana Santa. Y luego en el capítulo 23 también encontramos el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta debajo de sus alas sus polluelos? Pero no quisiste. Así es que tu futuro será desolador. El discurso de Jesús en el capítulo 24 y 25 incluye varias parábolas. Y esas parábolas todas hablan sobre la advertencia de estar preparados para el regreso del Señor. Jesús en esos días iba a morir en la cruz del Calvario, pero Él les había dicho, voy a regresar. Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Me voy a ir por un tiempo, pero vendré por ustedes. Iré solamente a preparar lugar para ustedes. Y las parábolas que me estoy refiriendo son el del siervo infiel, también el del siervo fiel en el capítulo 24, las vírgenes prudentes y las insensatas en el capítulo 25, y la parábola de los talentos. Ahorita es lo que vamos a hablar de esa parábola. Dije, todas hablan sobre, advirtiéndonos sobre estar preparados para la segunda venida del Señor o para la venida de Jesús. El pasaje de hoy también habla de la inesperada naturaleza del regreso del Señor y la importancia de saber que ese Jesús que se fue un día va a regresar muy pronto. Muchos han convertido a esta parábola en un sermón de mayordomía y enfatizan esta parábola sobre el buen uso de nuestros dones, de lo que tenemos. El buen uso del dinero, del buen uso del tiempo y del buen uso de nuestro talento. Pero en realidad el verdadero énfasis de esta parábola no es la mayordomía del dinero, más bien es la mayordomía del evangelio. Está entregado a nosotros.
Por eso no voy a hablar de la mayordomía del dinero, ni del tiempo, ni de los talentos que tenemos, sino de la mayordomía del Evangelio. Y así debí ponerle el mensaje, pero como dice la Biblia, parábola de los talentos. Ustedes han oído decir, ese hermano si tiene un talento para cantar, un talento para usar los instrumentos, es talentísimo. Pues de ahí vino la palabra. Cualquier habilidad que nosotros tenemos, la gente lo llama como talento. Y al que tiene una habilidad bastante buena, se le llama talentoso. Y allí viene esa palabra. Sin embargo, durante el tiempo de Jesús, un talento era una medida de peso. Después se convirtió en dinero. Un talento era una medida de peso que se usaba en el Antiguo Testamento y no tenía nada que ver con las habilidades. Esta parábola, dije, es similar a las 10 minas en Lucas 19:11 y trata en realidad con el hecho de los diferentes dones que hallamos en los siervos de Dios, en los cristianos, y manifiesta la manera en que nosotros usamos esos dones. El trabajo que Dios nos ha encomendado. Veamos pues la parábola en sí. Comienza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego partió lejos. La palabra griega doulos se puede traducir como esclavo o como siervo. Y puede reflejar ya un servicio involuntario o un servicio voluntario. Por eso es que algunos lo traducen como esclavo, y ese sería un servicio involuntario. Quiera o no quiera, si es un esclavo, tiene que hacer el trabajo. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra doulos es traducida como siervo, y esto es hacer el trabajo voluntariamente. Los escritores del Nuevo Testamento lo usan, el doulos, para referirse a su propio servicio a Cristo. Este claramente es un servicio voluntario, como dije, no de esclavo. La parábola comienza diciendo que un hombre se va de viaje. Se va. Y este hombre, este señor, este amo, este patrón al cual se refiere la parábola, es el Señor Jesucristo. Tengamos en mente que Jesús ahora se está preparando para morir. En esa misma semana va a morir. Está preparándose para irse. Y la narración de la pasión casualmente comienza en el siguiente capítulo con el complot para matar a Jesús, en el capítulo 26. También está su ungimiento en Betania, donde él dice, para mi sepultura esta mujer me ha ungido. Por tanto, esta parábola está inmersa en el discurso escatológico, como les dije, de Jesús, donde está alentando, no solamente alentando, sino que alertando también a prepararse para su regreso a sus discípulos, seguidores. También debemos tomar en cuenta que Mateo está escribiendo su evangelio en la última parte del primer siglo, cuando la iglesia está batallando con el asunto de la tardanza de la parusía. Esta palabra parusía quiere decir el regreso de Jesús. Y esta parábola le recuerda a la iglesia que a ellos se les ha confiado el gran tesoro del evangelio de Cristo. Y se les hará responsable al regreso de Jesús, de su mayordomía de este evangelio. Dije, el tema debería ser la mayordomía de nuestro evangelio.
Hay dos cosas que son muy importantes y que debemos tener en cuenta. Lo que Dios nos ha confiado es algo precioso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Evangelio es la doctrina del cielo. El Evangelio es Cristo mismo siendo predicado. Y se nos ha confiado a nosotros, no a ángeles, a nosotros. Ahora, el Señor llama a sus siervos, que somos nosotros. Todos los que estamos aquí somos siervos de Dios. Y voluntariamente le servimos. Porque si no servimos, entonces no servimos. Entonces el Señor llama a sus siervos y les confía sus bienes. El Señor, cuando tiene confianza en nosotros. A veces nosotros somos desconfiados. Y entre más hemos sufrido, entre más nos ha tratado la vida mal, así somos de desconfiados. Ya no confiamos en las personas por experiencias que nos han pasado. Y aún en la iglesia a veces somos desconfiados. Pero el Señor sí nos tiene confianza. Para que nos haya confiado ser portadores del mensaje del Evangelio. Y por medio de este Evangelio se salven las almas que Él va a salvar. Llamado la gran comisión. Es tremendo. Él llama a sus siervos y le confía sus bienes. 5 talentos al primero, 2 talentos al segundo y 1 talento al tercero. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Debemos notar cómo se acerca a sus siervos. Pudiera haberles dicho exactamente a cada siervo cómo usar su dinero, pero no lo hace. En lugar de eso, Él exhibe gran confianza al dejarlos en libertad para que aprovechen las oportunidades tal como éstas se vayan presentando en la vida de ellos. Todavía más, hermano, el Señor trata a cada uno de ellos como individuos, otorgándoles recursos conforme a sus habilidades. El Señor no abruma al siervo con un talento, colocándolo en responsabilidades que estuvieran más allá de sus habilidades. Dice que conforme a su capacidad. Al que le dio dos porque no tenía la capacidad de administrar 5 como le dio al otro. En la iglesia del Señor, Dios nos usa diferentes. Y algunos tienen una gran capacidad para transmitir este mensaje. Otros tienen menos capacidad. Y el Señor no lo abruma. El Señor no le va a exigir que usted sea un evangelista internacional donde llene estadios y salve miles de almas. Pero sí, el Señor no quiere que estemos ociosos. Que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir la gran comisión. El Señor finalmente se va. Y nosotros debemos entender que cuando nuestro supervisor o nuestros padres, alguien que tenga autoridad sobre nosotros, se va, es porque confía en nosotros. No tiene que estar ahí, revisándonos todo lo que hacemos a cada hora, cada día, cada minuto. Eso demuestra confianza grande. El Señor se fue al Padre, pero dijo, les encargo a ustedes la gran comisión. Y como ustedes son entendidos, ya van entendiendo de qué trata la parábola. Un talento, hermano, era, antes de entrar más en la parábola, quiero explicarles esto. Un talento era primero una medida de peso, la medida de peso mayor en el sistema hebreo. El talento era usado para pesar oro, según 2 Samuel 12, para pesar plata, 1 Reyes 20, para pesar acero, 1 Crónicas 29, hasta para pesar bronce, Éxodo 38.
Y también se pesaban muchas mercancías. Y el talento común pesaba cerca de 3,000 ciclos. O en otras palabras, todo el peso que un hombre pudiera cargar, según Segunda Reyes 5:23. ¿Se acuerdan aquellas pesas que usaban nuestros abuelos? Donde a un lado se ponía una piedra y esa piedra posiblemente, supuestamente pesaba 1 o 2 libras. Aquí se ponía el grano y si quedaba a nivel era 1 libra, porque pesaba la piedra. Con el tiempo, un talento significó una cierta cantidad de dinero, bastante dinero. Un talento probablemente era 6,000 denarios. Vea que esa piedra, ese peso, ese talento, esa moneda era como un diamante. Valía más que el oro, valía más que la plata. 6,000 denarios era el valor que tenía un talento. En la parábola de los labradores de la viña, cuando predicamos esto, nos damos cuenta de que un denario era el salario de un día para un trabajador. De alguien que ganara el mínimo era el salario de todo un día. Denario, imagínense un talento, 6,000 denarios. Vea que 6,000 denarios representaban de 15 a 20 años de salario para una persona normal que gana el mínimo. Estábamos sacando la cuenta de sí, un hermano estaba sacando la cuenta dando una conferencia, era $500,000 aproximadamente, un talento. En nuestro tiempo. Vea que no era cosa poca lo que les dio. Una fortuna. Imagina el que le dio 5 talentos. Era una fortuna. Y aunque la gente piense que el evangelio es cualquier cosa, es cualquier religión. No, hermano. El evangelio es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Aún los patriarcas del Antiguo Testamento esperaban la venida de Jesús y este mensaje del evangelio. El valor preciso del talento en la interpretación pues sería lo menos importante, pero yo se los dije para que tengan una idea. Pero lo que en realidad es importante en esta parábola es que era una gran suma de dinero. Incluso el siervo al que le dio un solo talento recibe un tesoro bastante grande. Versículo 16 al 18 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Como leímos, el siervo que recibió 5 talentos fue a trabajar inmediatamente para multiplicar esos talentos. Y es que como por ahí dicen, dinero llama dinero. Hace unas semanas, Noecito llegó y platicó conmigo y me dijo: ¿sabes lo que me dijo mi jefe? ¿Qué te dijo? 1 o 2 años y vamos a entrar en recesión. Y la burbuja que siempre explota va a explotar. Así es que ahora lo que tienen que hacer, la gente sabio, va a guardar dinero en efectivo. Porque el que tenga dinero en efectivo dentro de 2 años va a aprovechar la oportunidad. Yo eso es lo que estoy haciendo, le dijo su jefe. Cuando explote la burbuja, entonces compro propiedades, entonces voy a hacer esto. 2021 es lo que él dice. No importa que gane Trump o pierda, la burbuja va a estallar. Ellos han estudiado economía, no son economistas y van midiendo, por eso son ricos. Y yo le dije a Noecito: hay que pensar mucho en eso, tiene razón.
Lo mismo hizo el que le dieron 2 talentos, se puso a trabajar y ganó otros 2. Como quien dice, eran personas llenas de entusiasmo. Nadie tenía que encenderles un fuego debajo para que ellos tomaran calor y ánimo. Ellos están emocionados porque se les confía un gran tesoro. Y entonces piensan, ¿cómo podré probarme a mí mismo hoy que tengo esta oportunidad? Piensan positivo y duplican la fortuna que el amo les ha dado. Traigámoslo a la mente común de nosotros los siervos de Dios, que se nos ha entregado ya. Se nos ha entregado ya la gran comisión. Ese es el talento número 1 primordial. Aparte de eso, otra que se nos ha entregado es que nos guardemos de no caer atados en el pecado hasta la venida del Señor. Pero la comisión principal es ir y ganar almas, ir y predicar, ir y ganar almas. Ahora, hay gente que no necesita encenderle un fuego debajo de las plantas de los pies para que agarren ánimo. Hay gente que no necesita empujarlos ni estarlos exhortando, ni estarles diciendo a cada momento para que hablen, sino que ellos tienen un entusiasmo que uno se queda, wow. Yo no sé si usted ha conocido a esos hermanos. Y no pueden estar callados donde quiera que van. Hablan del Señor y mira, Jesús te ama, te invito a la iglesia y están tratando de, si no tienes transportación, yo voy y te recojo. Y están con ese ánimo, hermano, que uno dice, wow. Yo comencé el ministerio, a veces me desanimaba. Aquel montón de niños chiquitos, bueno, eran 4. 2 años de diferencia. Una de 6, otra de 4, uno de 2 y una tiernita de brazo. De 6 a un tierno. Me desanimaba y yo era el pastor, hermano. De repente veía un miembro, estaba en la iglesia, los hermanos que habían, que también tenía una pacotilla de hijos, al igual que yo tenía. Y aquel hombre era tan ferviente, hermano. Fui a los cultos, evangelizaba, iba a las misiones y allá traía gente. Lo veía a él y decía, tiene este gran entusiasmo. ¿Y yo? Y luego me daba ánimo otra vez. Si este puede, pues yo puedo. Pero en las iglesias hay gente que están viendo a los haraganes. Los flojos, dicen en México. Porque en las iglesias que hay gente floja, hay siervos flojos, hermanos, y siervas. No se les saca paso. Usted no diga, seré yo, Señor. No. Allá en mi país decimos, no se les saca trote. Y uno trata de encenderlo, dándole enseñanza, dándole ánimo y casi les prende fuego. No agarran calor. No, hoy no voy a participar, que lo haga otro. Yo no sé si está oído esta clase de gente, pero por ahí están. Pero estos siervos, el que le dieron 5 y 2, ellos no necesitaban de tanto, había entusiasmo en ellos. E inmediatamente comenzaron a trabajar con el dinero de su Señor, con el talento que les había dado el Señor. Comenzaron a usarlo, tanto que cuando el Señor regresó,
habían ganado el 100%, hermano. Estos sí fueron fructíferos. Los dos, tanto el que tenía 2 como el que le dieron 5, lo duplicaron. Y dar el 100% de fruto no es fácil. Y si no, dígame usted cuántos años yo les he dicho en el mes de enero, hermano, que cada uno de nosotros gane un alma en este año. En un año un alma. ¿Cuántos ha ganado de aquí de 10 años atrás que vengo diciendo todos los eneros? Ya ganó 10 almas en 10 años. Y más bien por misericordia viene usted, ¿verdad? Imagínense qué clase de siervos somos. Eso quiere decir que no estamos tan entusiasmados como estas dos personas. Pero sí hay gente entusiasmada, sí las hay, yo les he visto, hermano. Y me han inspirado a mí. Y decir, si este puede, ¿por qué yo no? La palabra ekerdesen, que es ganar, obtener, se usa antes en este evangelio para hablar de volver a ganar a un cristiano infiel. En el capítulo 18, versículo. Tu hermano te oye, habrá ganado una alma. Es apropiado pensar que en esta parábola se enfatiza la proclamación del evangelio para ganar personas para Cristo o para volver a ganar a un discípulo errante. Jesús nos dice que no hacer esto, o sea, esconder la lámpara debajo de un almud, muchas veces habló similarmente el Señor, es algo que no tiene sentido absolutamente para un cristiano. Esta parábola nos dice que no solamente no tiene sentido, sino que es un peligro enterrar el talento o meter una lámpara debajo de un cajón. No, el Señor dice, la lámpara hay que ponerla arriba para que alumbre. Y ustedes son esa lámpara, que la gente vea sus buenas obras, que oigan el mensaje del evangelio. No solamente a través de sus labios, sino a través de su actitud. El siervo que recibió 2 talentos duplica el trabajo también, no solamente el de 5. Y es que usted no me podrá decir, es que yo no sirvo para eso, no tengo talento. Es que eso no es mi don. ¿Y cuál es, pues? No estoy enojado, es que la parábola es así. $100%. Yo cuando veía esto, hermano, decía, qué siervos esos, hombre. Con razón el Señor los elogia tan bonito. Y en la parábola del sembrador, dice que la semilla que cayó en buena tierra dio al 30, al 60 y al 100 por uno. No toda dio al 100%, hay unas que dieron al 30, pero no, dar fruto al 30 ya es una bendición. No digamos al 60, y mire, estos al 100% dieron fruto. Ahora hablemos del siervo que recibió un talento. Y hablar de ese siervo casi deprime. Ver a cristianos así todos flojos, que no quieren trabajar, desanimados, poniendo pretextos, casi lo deprime a uno, hermano. Eso no hay que ver tanto esa clase de gente, hay que ver los que son entusiastas. Para adelante, hermano, vamos al culto, alabemos al Señor. A esa gente hay que ver. No se detenga tanto en los otros porque puede terminar igual que él. Deténgase solamente para animarlo. Dar una palabra de agua para encenderle fuego debajo de los pies de vez en cuando. A ver, y se calienta. Sí, porque yo tenía un par de güeyes de carga, ve, que jalaba la carretera.
Y uno era mañoso, hermano. Cuando sentía la carga pesada y cuesta arriba, se echaba, hermano. A media calle se echaba. ¿Saben cómo lo levantamos? Le mordíamos la cola. Pues con los humanos no funciona igual, ¿verdad? Hay que darles una palabra de ánimo. Tal vez funciona. No voy a hacer eso con su hermano. Pero este siervo que recibió un talento va y hace un hoyo en la tierra, cava y entierra el dinero de su señor. El asunto no era tan malo, porque era una manera aceptable de proteger el dinero en aquellos tiempos. De acuerdo con la ley rabínica, la persona que entierra el dinero en un lugar secreto no puede ser responsable por su pérdida. Y ahí es donde está el asunto. Una vez platicaba yo con alguien y decía, en la iglesia no es que no haya deseos de trabajar en las personas. Lo que no quieren es responsabilidad. No es que la gente no pueda ser líder de célula, por ejemplo. Lo que no quieren es responsabilidad. Porque saben que tienen que estar, llueva, truene y relampaguee, que vaya la gente o no vaya, ellos tienen que estar como líderes cada martes o cada miércoles, qué sé yo, en la célula ahí tienen que estar. Es una responsabilidad, hermano. Entonces no quieren responsabilidad. Yo mejor asisto a una célula. No quiero, no voy. Y problema. Lo mismo el cristiano que asiste a una iglesia regular cuando quiero. No tengo privilegios ni responsabilidades. Ya va el domingo, me gozo un ratito y responsabilidad. Y si se me antoja me voy para la playa y no tengo nada que me ate. Que si hay algo que hace crecer a un cristiano, se lo digo yo. Porque yo me bauticé bien jovencito, pasé las hojas bautismales, 15 años y medio tenía, casi 16 años. Y era un poco travieso. Hermano José me conoció, hermano José, jovencito, hermano José. Era un poco pícaro yo. Más o menos, ¿verdad? Giovanni también me conoció, estaba más pequeño que yo, pero sabe que me mentaban. Y no por andar haciendo cosas buenas. Lo botaba adrede del caballo a Giovanni. Lo subía a ancas y él estaba chico, como unos 9, 10 años. Y hacía que el caballo encarrado diera una vuelta rápida. Y Giovanni salía volando. Mano Giovanni. Y luego también era un poco enamorado en ese tiempo, ya después ya no. Tanto que unas muchachitas que andaban en el mundo, ahí juntos andábamos. Cuando yo vine al Señor, reconcilié con el Señor, porque yo de chiquito, mis padres llegaron al Señor, iba a la iglesia, reconcilié con el Señor, se vinieron también para la iglesia. Siguiéndome, no lo hicieron por fe, venían siguiéndome. Pero yo recuerdo que hablé con ellos, mire, hablé con ellos y les dije, se acabó. Se acabó. Y me dijeron, ¿y por qué? Porque ahora yo soy diácono de la iglesia y soy presidente de los jóvenes. Les estoy contando eso porque viera cómo ayudan los cargos en la iglesia para que uno crezca, hermano, espiritualmente hablando. Aquel que no hace nada, que es vago, siempre anda volando bajo espiritualmente hablando.
cargos ayudan. Eso a mí, después de reflexión, eso a mí me hizo darme en la iglesia, la responsabilidad. Tenía que ser ejemplo, era diácono y presidente de los jóvenes. Y por si fuera poco, me pusieron a dar la doctrina a mí el día jueves. En el tiempo que no había pastor, que diáconos de la iglesia, y ahora se iban ahí, les daban carrera en mi. La gente malía de ahí, les daban carrera a los pastores de afuera, hermano. Unos meses duraban. Si el que duró un año fue por milagro. Mire, llegó uno que había una casita pastoral allá en medio del cantón donde estaban todos los vagos y pillos allá. Y la noche después del culto se quedaba solito el pobre hermano pastor ahí. No llevaban a la esposa porque querían probar primero, ¿verdad? Y una vez llegó uno, acababa de llegar, unos meses, llegó a las 3 de la mañana a mi casa, como 2 kilómetros, tal vez vivíamos nosotros de la iglesia, y llegó tocando. ¿Y qué pasó? Que un loco borracho agarró a machetazos la puerta pastoral y tiró la puerta, y él se tiró por la ventana y rodó por una ladera y llegó a 3 de la mañana allá a la casa, el pobre pastor. Yo le decía a los hermanos, estos pillos, a uno de nosotros no le va a hacer nada, porque si estos impíos, el pío es buena gente, es convertido, y a veces usa las palabras al contrario, ¿no? Estos malos, impío es la palabra, ¿verdad? No pío. No le hace nada a uno de nosotros porque tenemos familiares inconversos aquí en el lugar. Hace algo a nosotros, van a tener que enfrentarse a aquellos que andan armados y que son inconversos. Pues ahora sigues conmigo. Y por eso, pero aquel pastorcito que llegaba sin familiares y sin nada, hacía lo que querían. Pero ¿por qué conté esta historia? Que saber por qué la conté. Pero sí sé por qué la conté, para decirles, hermanos, que sean inteligentes. Los privilegios, los cargos, la responsabilidad dentro de la iglesia lo hace madurar y crecer a uno espiritualmente. Recuerdo haber oído a una inconversa dar un anuncio en la televisión y yo me quedé, hombre, esta mujer tiene razón. ¿Sabe lo que decía? Enseñar es aprender 2 veces. Esas son las palabras que usaba. Yo me quedé, wow, qué palabra. Y es cierto. Porque si usted tiene el privilegio de enseñar, usted tiene que preparar la clase primero, tiene que estudiar y después tiene que darla. Usted es el que aprende más. El que está sentado solo oyendo, dicen las estadísticas, cuando uno va a prepararse para enseñar, que el que solo escucha aprende un 15% de todo lo que se habla. Si usted ve y escucha, ya aumenta el 30%. Si oye, ve y siente, mientras va usando todos los sentidos, ¿no? Si habla, otro 15%. Nadie aprende el 100%. Solo los genios. Por eso es que a veces se usan cosas visuales, se usan esto, se usa ilustración, para que se le quede lo más posible a uno. Pero yo prediqué un joven, decir que comencé con una ilustración. Y dije, hace un tiempo salió un anuncio en el Atlanta, Jordan. Era un anuncio. Y dije así, el anuncio decía más o menos así: soy de la raza negra. Soy negra, muy inteligente. Me gusta pasear en coche. Me gusta hacer esto y lo otro. Me gusta salir de vacaciones. Y por último terminé diciendo, si tú me obtienes, estoy disponible. Si tú me obtienes, estaré esperando a mi amo todos los días que regrese del trabajo, en la puerta de la casa, vestida solo con lo que la naturaleza me dio. Todos se quedaron, hombre, y este hermano porque está hablando de eso. Y por último dije, 15,000 hombres llamaron, solo para darse cuenta que era la Sociedad Protectora de Animales y lo que estaban ofreciendo era una perrita negra labrador.
¿Sabe de qué se acordó la gente el domingo que terminamos la convención? De la perra negra. El mensaje no sabían nada cuando les pregunté. Y el hermano Teodoro te decía, yo me imaginaba una mujer negra y decía, ¿por qué el hermano está hablando de eso, hombre, para comenzar el sermón? Y todavía dije, qué pícara esa mujer que va a esperarla desnuda. Yo no dije desnuda, le dije. Yo dije, nomás con lo que la naturaleza me dio. Ni tampoco dije que era mujer. ¿Ya ves? Gente de Dios, Dios nos ha llamado para servir. Y esto es la parábola de los talentos. Aquel hombre fue y sin perspectiva de crecimiento enterró aquel talento. Uno observa la expresión verbal de esta parábola, se da cuenta que aquellos dos hombres eran gente positiva y el otro era negativo. Solamente eso, sino que el que tenía un talento tenía una perspectiva diferente de su Señor. Ellos aceptaron la confianza de su Señor y contentos trabajaron pensando en que su Señor era un hombre dadivoso. Este no. Talento, una perspectiva diferente. Y no quiero decir que para Jesús los que dedican tiempo para orar, pasan orando mucho tiempo o meditando, no son de utilidad. Sí. Porque hay gente que pasa orando por la iglesia y la iglesia es bendecida por esas oraciones, dedican tiempo para eso. Pero en esta parábola, el Señor está hablando de un ministerio activo, progresista, que toma riesgo, que está involucrado en el mundo, que pone los zapatos en el camino y va y proclama el evangelio y gana almas y trabaja. A eso se está refiriendo en esta parábola. Versículo 19 al 23. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mire, hermano, esto es bíblico. Tendremos que dar cuenta. Segunda de Corintios 5 dice que todos nosotros, los cristianos, vamos a comparecer, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno, sea malo, o sea malo. Nadie se va a salvar. Se va a salvar de dar cuenta. Nadie. Todos vamos a dar cuenta. Ahora, esto no quiere, ese versículo de Corintios no quiere decir que usted perdió la salvación. No. El Señor va a levantar a su iglesia en el rapto y usted es salvo. Pero allá va a haber algo que se llama el tribunal de Cristo y allá van a ser repartidos los galardones, los premios por el trabajo que usted y yo hicimos aquí en la tierra. Hay 5 coronas. Hay una de los ganadores de almas, hay otras que va a ser para los pastores, hay otras que va a ser así, sucesivamente. A los que se guardaron fieles al Señor. Y esta parábola dice que vino y arregló cuenta con ellos. Y ahí es donde sucede que el que tenía 5 ganó 5, el otro ganó 2, ganó otros 2. Y el Señor les dice, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La iglesia primitiva esperaba con ansias el regreso del Señor en ese primer siglo. Pablo alguna vez predicó y dijo, nosotros los que vamos a estar vivos, vamos a ser arrebatados. O sea, Pablo esperaba que Jesús viniera antes de... Esta parábola lo dice claro. Se fue a un viaje lejos. Y después de mucho tiempo, la parábola, ya han pasado casi 2000 años. El Señor se fue y dejó esta.
Pero también dijo que va a regresar, va a arreglar cuentas con su siervo. Que va a regresar, todos lo sabemos. Eso no es si tal vez, eso es seguro. Ahora, esta parábola mantiene esa promesa de que Jesús va a regresar, que tu viaje no es para siempre. Entonces, la correspondiente advertencia en esta parábola es que Jesús castigará a los infieles en lugar de premiarlos. El Señor amo recompensa a los siervos con 5 y 2 talentos, dándoles un ascenso, dándoles un elogio, llenándolos de más gozo. Es como que les da más trabajo, pero el Señor le llama ascenso a esto. O sea, pasar de un miembro activo de una iglesia a ser diácono de una iglesia parece que es más responsabilidad, pero el Señor le llama ascenso. Lo poco como fuiste fiel, te pondré un grado más alto. Pasar de diácono a un ministerio, a ser pastor, es un ascenso más grande. Y parece que es una responsabilidad más grande, pero lo ve como un ascenso a la gente fiel. O sea, no va a ascender a aquellos que flojos en el trabajo en la viña del Señor. Gloria a Dios por ese ascenso, que parece responsabilidad. Recuerdo que les he contado, mi patrona me veía, que todos me preguntaban, el manager se había ido, me llamó y me dijo: Noé, quiero que descanses, que trabajes menos y ganes más. Pero no, estaba equivocada. Al darme el puesto de jefe de ellos, me daba más responsabilidad. Puedes descansar menos de andar con la máquina en la mano, pero la responsabilidad es más grande. Concentrémonos en las palabras del siervo que enterró el talento. Porque yo escucho y veo al Señor de esta parábola. Yo veo que este Señor es muy generoso, hombre. Le da 2,5 millones a uno, le da al otro 1 millón y al otro le da $500,000. Era el valor de lo que le dio. Y les dijo: tomen, trabajen con ellos, se los dejo. Voy a regresar dentro de mucho tiempo para arreglar cuentas con ustedes. Les confió una fortuna a los 3. Y yo lo veo generoso a mi Señor. ¿Cuántos saben que mi Señor es generoso? Nuestro amo. Nos ha dado tantas cosas y bendiciones. Pero el siervo con un talento se dirige al Señor en un tono apologético. Esto apologético quiere decir defensa. La apología es defensa de la doctrina cristiana. En este caso se estaba defendiendo él en un tono defensivo, dejando claro que entiende su fracaso. Le dice: yo sabía que tú ciegas donde no sembraste, y haces eso, que eras un amo rígido y duro. ¿Por qué los otros no lo vieron así? Los otros vieron a su Señor como algo generoso que les daba la oportunidad de progresar. Este no, este tenía un concepto diferente del Señor. Eres un hombre duro, yo sabía, le dice. Hay cristianos en las iglesias religiosas que tienen a un Dios que parece general. O de esos padres abusivos que los está controlando a ver que no se vayan a equivocar. Nunca los elogia por nada a su Dios, pero ni les da nada, pero tantito se equivocan. Paliza. Así tienen a su Dios. Pero el Dios que yo he creído es un Dios lindo y generoso, misericordioso y bueno, amoroso y lindo. Ese es mi Dios. Un padre como ningún otro padre. Como diría un mexicano, un padre bien padre. Ya sabemos que no hizo nada el que tenía un talento. Ahora, si usted le pregunta a su hermano: ¿usted tiene algún talento, hermano? Pregúntele a su hermano, a ver, ¿tiene algún talento?
que el Señor le haya dado. Y se le dice, no, yo no tengo nada, hermano. Entonces mejor muérase, hombre. Pues no sirve para nada, está ocupando el aire que otros pueden respirar, ¿verdad? Fíjenos. No, la Biblia enseña que todos tenemos. Todos tenemos alguito. El que no sirve para cantar, que sea para hablar, pero sirve. Me da risa una de las parábolas de Cantinflas, porque en el analfabeto él no sabe escribir, ¿no? Entonces, y alguien lo ve que es analfabeto y es bueno para hablar. Él habla y habla y habla y habla y habla. Entonces le dice, ¿cómo que usted sabe leer y escribir y habla tan bonito? Y que le dice, bueno, leer y escribir no sé, pero hablar hablo desde chiquito. El Señor usa las mismas palabras que aquel lo ha juzgado para juzgarlo a él, si usted nota. Sabías que era duro. Eso es lo que tú dijiste, ¿no? Sabías que ciego donde no siembro. ¿Sabías eso? Por lo menos hubieras dado el dinero a los banqueros para que te pagaran un interés. Si sabías eso, ¿por qué lo enterraste? Entonces lo castiga con dureza para que se cumplan las mismas palabras que aquel había dicho. Y dice, siervo malo, le dice, y negligente. Y luego ordena, hecho en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Decía la hermana Marisela Pineda, allá una compañera miembro de mi iglesia donde nací. Allí será el lloro y el pelar de dientes, decía ella. Pero no dice el pelar, dice el crujir de dientes. Termino diciéndoles que el Señor termine esta parábola hablando, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no trabaja, el que tiene se le será quitado. Este Señor, sin embargo, nos da un mensaje tremendo a nosotros. En una ocasión, en Mateo 10:39 dijo, el que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Aquel siervo pensaba que estaba salvando su propia vida. Es del cristiano que piensa, con que sea salvo yo, en que sea pasado, los demás que me interesan, que se vayan al infierno. No, no es esa la gran convención que Dios nos ha dado. Hermano, el estar pasivo dentro de la iglesia, ser un miembro demasiado pasivo, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere avivar a su iglesia. Y cuando tu iglesia es avivada, hay movimiento, hermano, hay actuación. La gente le habla a la demás gente, invitan amigos a los cultos, invitan amigos a la escuela dominical. ¿Sabe que cuando yo aprendí acerca de la escuela dominical, y sí, estuve en una iglesia que puso en práctica eso? La escuela dominical era el brazo de crecimiento de la iglesia. Más que el evangelismo todavía. ¿Cómo lo ponían en práctica? Cada domingo, todos los miembros de la clase de escuela dominical tenían que invitar a alguien, a un amigo, a un familiar para que viniera a la clase. Yo recuerdo que salíamos los jóvenes, que éramos los jóvenes, a invitar gente y a otro joven. Te invito a la escuela dominical, hombre. Es una clase bíblica nada más, no es un curso, una enseñanza. Ya después, si quieres, te voy a dejar a casa, si no quieres quedar al culto. Pero a la clase ahí estamos puros jóvenes y debíamos invitar. Cuando se nos preguntaba, invitados, le pasaba nota a cada persona. Y traje dos. Se sentía contento uno, traje uno.
Sí, hermano. La escuela dominical se hizo para eso, para ser un brazo de crecimiento en la iglesia. Pero resulta que en los postreros días, en iglesias como las nuestras, es al culto que menos viene la gente, ni los cristianos vienen. No te vas a invitar a un amigo. ¿Por qué será? No sé. Le he dicho a los diáconos, hermanos, vamos a poner más tarde la escuela dominical y el culto. Que sea a las 11, hombre, ya cuando se han dormido hasta las 10. Tal vez es porque es muy temprano a las 10. Pero yo soy el que pregunto, vamos a hacerla más tarde, hermano. Dice, no, hermano, esa hora está bien, pero no viene. Entonces, pues, vuelvo a pensar y digo, aquí a la gente no le gusta la palabra de Dios. Y llego a llegar a la conclusión que sí, entonces me pongo triste porque eso. A un cristiano no le gusta la enseñanza, solamente le gusta cantar y la enseñanza de la palabra, ¿no? Porque al que le gusta la enseñanza hasta paga para ir a un instituto bíblico, hermano. Y en las iglesias que las enseñanzas son gratis, viene la gente. Imagínense que tuviera que pagar $30 mensuales por vender. ¿Cuántos alumnos tuviera yo en la escuela de adultos, de escuela dominical? Tocó esta parábola. Pero digo que la gente posee. Mire, John Chet escribió este comentario. Él dijo así: un bote en el muelle está a salvo, pero no es para eso que se hicieron los botes. Se puede ser un cristiano salvo que solo asiste a la iglesia a oír. No es para eso que Dios llamó a un cristiano, que Dios salvó a un. Él dijo, un bote en el muelle está a salvo, pero no es para eso que se hicieron los botes. Así también un cristiano silencioso está seguro, pero no es para eso que son los cristianos. Tal vez podemos añadir que el bombardeo a Pearl Harbor probó que los botes en el muelle realmente no están tan seguros como se dice, a pesar de todo. Y esta parábola nos demuestra que los cristianos silenciosos realmente tampoco están tan seguros a pesar de todo. Ahora sí termino. Lo más tremendo de todo es que el Señor nos va a preguntar. Va a llegar el tiempo, si Jesús no viene, si se tarda un poquito más, porque después de mucho tiempo, dice allí, si se tarda un poquito más, nos vamos a morir. Le digo esta noticia, se va a morir usted. Y hasta yo, por mucha fe que tenga, la fe de Pablo, Señor, vas a venir antes que me muera. Y el Señor se le antoja, Él es soberano. Vamos a tener que pasar mirada triste, así, una mirada quieta, directa, y estar todo palidito que le he tendido ahí después para los gusanos. Yo le he pedido al Señor enterrarlos a todos ustedes antes que yo me muera. Pero puede ser que el Señor no me oiga la oración, ¿verdad? Dame ese privilegio, Señor, que yo pueda enterrarlos a todos. A veces le he orado así al Señor, pero todavía no me ha contestado. Fuera bonito, ¿ah? Y yo tengo el privilegio de despedirlos a todos para el cielo. Pero si el Señor quiere llevarme, pues vamos a pasar por la muerte. Y un día vamos a levantarnos de esa tumba si no estamos vivos, a resucitar. Y el Señor nos va a recibir en el aire. Y lo primero que va a hacer el Señor es una reunión. Bienvenido. Dicen que cuando uno se está muriendo, es como un cassette pequeñito que pasa
rápido y uno ve todos los días de la vida que uno ha vivido. Dicen. Y ahí se da cuenta uno de lo que pudo hacer y no hizo. Y usted va a llegar allá delante del Señor y como el siervo este de un talento, tú sabes, Señor, tenía que trabajar tanto. Y resulta que el Uber, Señor, cabal en la hora de culto es cuando más la gente, la hora de culto, Señor, es cuando más da. Y resulta que el partido de fútbol de mi niño, Señor, cabal, el torneo se juega en la hora de culto, Señor. Y yo quería que mi hijo fuera deportista. Y resulta, Señor, ¿tú por qué no viviste en una sociedad como de Los Ángeles, California, Señor? Ahí el que no trabaja duro no come. Y uno se le va a querer pasar de vivo con el Señor. Y tú sabes, Señor, que uno en la carne pero la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo. Si alguien puede comprender y saber y entendernos es Él, fue tentado en todo. Nadie puede decir, yo sufrí más que el Señor, yo fui tentado más que el Señor, yo tuve más lucha más que el Señor. Nadie podrá decirle. Así es que, hablando coloquialmente, cristianos, a ponernos las pilas, que sean de las buenas. Porque la muerte llegará a cualquier momento si no viene pronto y tendremos que dar cuenta, de eso no nos escapamos. Señor, asistí a algunos cultos y oí tu palabra. ¿Cuántas almas ganaste para Cristo? Esa es la gran comisión. Vayan y prediquen. Vayan por todo el mundo y prediquen, enséñenle. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predíquenle. Esa es la gran comisión. Pero no, somos buenos para hablar de todo. Somos unos pericos para hablar de la gente. Jesús no queremos hablar.